Cálculo de solicitaciones a través de programas de computación. Si no hay errores geométricos al cargar los datos en el programa o error en definir los apoyos, el programa siempre va a resolver la estructura, sea un buen proyecto o no. Por lo tanto, sigue estando en manos del proyectista definir una estructura eficiente. Las variables en la forma de modelar la estructura entre un calculista y otro pueden ser en la elección de la rigidez flexional de las vigas, la rigidez torsional de las vigas, la densidad y geometría de las mallas de elementos finitos considerados, la valoración de las cargas o los criterios de superposición de cargas. El programa calcula en estado 1, es decir, con el hormigón sin fisurar y considerando material lineal y elástico. Es así que las dos características del hormigón que condicionan la precisión de los cálculos son justamente el comportamiento real, no lineal y no elástico del hormigón y la existencia de la fisuración, ya que en estado de servicio el hormigón está en estado 2, con el hormigón fisurado. Veamos cómo se calculan las solicitaciones en las losas a través de los programas de computación. La mayoría de los programas disponibles calculan los esfuerzos en las losas o placas por el método de los elementos finitos. Se define el modelo de la estructura a calcular representando a las vigas por elementos lineales o barras apoyadas con apoyos fijos que restringen los desplazamientos en X, en Y y en Z y permiten el giro. Así quedan delimitados por estas vigas 4 losas. Se discretiza o segmenta la losa, se divide en elementos de forma poligonal, generalmente rectangular. Una vez definido el modelo, se definen las dimensiones ancho y alto de las vigas, el material, el espesor de la losa, la carga que actúa sobre la losa y se corre el programa. Aplicando la teoría de la elasticidad, el programa resuelve el modelo matemático, recuerden la ecuación de Lagrange de placas, y así se obtienen las solicitaciones. Esto es, se obtienen en cada uno de los puntos en la que se dividió esto en elementos finitos, tenemos el momento en X y el momento en Y, lo mismo que en los apoyos. Así obtenemos las solicitaciones en kilonewton por metro. Si queremos comparar los resultados entre el cálculo tradicional y el cálculo realizado a través de los programas, podemos considerar el siguiente modelo. Una losa apoyada en 4 vigas de dimensiones 6 metros por 3 metros, apoyada en 2 vigas longitudinales de 6 metros de luz de 12 por 50 centímetros de altura y 2 vigas cortas B2 de 12 por 25. Las vigas descansan en 4 columnas de 3 metros de altura de 20 por 20. El espesor de la losa considerado es de 12 centímetros y la carga sobre la losa es de 5 kN por metro cuadrado. Generalmente los programas ofrecen un render muy básico en el cual, de acuerdo a las dimensiones que introdujimos en el programa, grafica la altura y el ancho de estas vigas ubicándolos en el eje de las barras definidas. El modelo se va a resolver considerando, en el caso de las vigas, rigidez flexional infinita y torsional nula para representar las condiciones en las que se calculan los momentos en las losas y vigas en el método tradicional y con rigidez flexional real, la que corresponde a la sección bruta de hormigón. Análisis de los momentos en la dirección más corta de la losa. Para el caso A, en el cual consideramos las vigas indeformables, obtenemos en el lado corto que el momento en la losa, es decir, en esta dirección, vale 4,6 kN por metro. Esto con la hipótesis de rigidez flexional infinita y rigidez torsional nula. Es decir, es el valor que obtendríamos aplicando el método tradicional. Ahora, si le damos la verdadera rigidez a las vigas,
vamos a ver que estas vigas se deforman y aparece una curvatura importante en esta dirección. En la dirección corta más o menos tenemos una curvatura similar. Si analizamos los resultados, el momento en el lado corto vale 4,6 kN por metro, con lo cual vemos que tenemos el mismo valor, solo que se extiende en mayor longitud respecto del anterior. Análisis del momento en la dirección más larga de la losa. En la hipótesis entonces de vigas indeformables, el momento en el lado largo, es decir, en la dirección en que tenemos menos curvatura, calculada en esta hipótesis, obtenemos un momento de 1,7 kN por metro, que es el que correspondería a la hipótesis utilizada en el método tradicional. Ahora, considerando la rigidez flexional real, vemos que las vigas se deforman, no están como en este caso como apoyo fijo perfecto, sino que frente a la acción de las cargas presentan las vigas una curvatura. La deformación de las vigas longitudinales imponen curvatura a la losa, por eso aparecen mayores momentos flectores. Es decir, ahora tenemos mayor curvatura porque las vigas se deformaron. Entonces, en el lado largo, ahora tenemos 3,8 kN por metro, mucho mayor que el momento obtenido por el método tradicional. Análisis de los momentos en las vigas. En el método tradicional, la carga de las losas sobre las vigas se calculan a través de las áreas tributarias. Para esto se trazan líneas a partir de los vértices a 45 grados si concurren apoyos de igual rigidez, en este caso 45 grados. Si de este lado tuviéramos una losa continua, entonces este al lado es un apoyo más rígido, así que se traza una línea a 60 grados y por lo tanto contra el otro borde queda a 30 grados. Así se define un área tributaria y toda la carga aplicada sobre la losa es la que se transmite a la viga. Podemos respetar la forma trapezoidal y triangular sobre las vigas cortas o considerar una carga uniformemente distribuida. En este caso, con estas cargas se obtiene un momento en la viga longitudinal de 30 kN y en la viga corta un momento de 6 kN. Si resolvemos el programa con la rigidez real, vamos a obtener en las vigas largas un momento de 23 kN. Fíjense que hay un pequeño momento negativo en los apoyos, ya que la estructura se considera monolítica, y en los lados cortos tenemos 2,8 kN por metro. Si los comparamos, los resultados de los momentos obtenidos por el método tradicional son mayores que los obtenidos al resolver el programa utilizado. Lo que podemos ver es que se respeta el equilibrio general, porque en el caso del método tradicional las losas dan menos, pero las vigas dan más que los resueltos por los programas de cálculo. Entonces, mientras se mantenga el equilibrio general en la distribución de las solicitaciones, ambas soluciones se pueden considerar aceptables. ¿Es inseguro el procedimiento de cálculo tradicional? Por los resultados obtenidos podríamos decir que sí en el caso de las losas, porque obtuvimos menores momentos flectores y por lo tanto menor cantidad de armadura. Analicemos un poco más. Supongamos la viga de la figura. Es una viga que está en una condición empotrada. Tenemos tres opciones, A, B y C. Las tres tienen la misma luz, la misma dimensión de la viga de hormigón, la misma carga y el mismo material. ¿Qué es lo que las diferencia? Es la distribución interna de las armaduras. En el caso de la opción A, la distribución de las armaduras es coherente con una distribución en el diagrama de momentos correspondiente a la condición empotrado-empotrado. La opción B tiene la armadura únicamente ubicada en el borde inferior, por lo tanto, la disposición de la armadura cubre un diagrama de momento de este tipo que corresponde a la condición simplemente apoyada.
y la distribución de la armadura en el caso C está ubicada únicamente en la cara superior. Por lo tanto, se corresponde con este diagrama de momento que corresponde a una ménsula empotrada. Los tres casos presentan igual seguridad a la rotura, porque tenemos distintas distribuciones de momento que están en equilibrio y las armaduras se corresponden con estas situaciones. Ahora, la opción A presentará una fisuración mejor distribuida. La opción B presentará una fisura importante en cada uno de los extremos, es decir, cuando aparecen los momentos negativos en los apoyos, que están empotrados, al no haber armadura, se van a producir fisuras importantes. Luego se produce una redistribución, que es la compatibilidad de deformaciones, hasta que en el momento, en el tramo, será QL²/8, que es el que corresponde a la armadura dispuesta. La opción C también es otro extremo, presentará una fisura importante en la mitad de la luz, en la cara inferior, y luego funcionará como una doble ménsula, con este valor en el apoyo QL²/8 también, porque corresponden a dos ménsulas de longitud L/2. Las solicitaciones obtenidas por el método tradicional podrían ubicarse entre los casos extremos B y C. Entonces, la distribución de armaduras puede resultar razonable en términos de fisuración y de flecha, cuando nos ubicamos entre estos extremos B y C. Es decir, sin llegar a situaciones tan extremas, existirán distribuciones de armaduras que podrían resultar a la vez seguras y razonables en términos de fisuración y de flechas. El método de cálculo tradicional se ubica en esta situación. ¿Es inseguro el procedimiento de cálculo tradicional en losas y vigas? En esta figura se indica el esquema de rotura que involucra solamente a la losa y no a las vigas sobre las que se apoyan. Podríamos decir que se trata de una rotura local, rompe solo la losa. Recordemos que si se calculan las losas elásticamente, suponiendo las vigas indeformables y sin rigidez torsional, y se arma la losa de acuerdo a estas solicitaciones, el teorema del límite inferior del cálculo plástico asegura que la rotura local presentará una seguridad adecuada. La solución elástica es equilibrada y a lo sumo se alcanzarán los valores de plastificación, es decir, que en ninguna sección se superará la resistencia y se respetarán las condiciones de compatibilidad de deformaciones. Es decir, que el teorema del límite inferior determina que si se cumplen estas condiciones, las cargas actuantes son menores o a lo sumo iguales a las que producirán el colapso. La experiencia indica que el tipo de armado obtenido conduce a condiciones satisfactorias desde el punto de vista de la fisuración y también se verifican las condiciones de compatibilidad de las deformaciones. En las figuras B y C se representan dos esquemas de rotura en las que se involucran losas y vigas. Se trata de una rotura global. Si se calcula el sistema losas-vigas con un programa comercial de cálculo y se disponen correctamente las armaduras, las solicitaciones obtenidas están equilibradas y conducen a seguridades adecuadas. ¿Qué sucede si se aplica el método tradicional? Dado que las reacciones de las losas se transfieren como carga a las vigas, como hemos visto en el ejemplo anterior, y las vigas transmiten por flexión y corte estas cargas a las columnas, tenemos nuevamente una solución equilibrada, en la que a lo sumo se alcanzarán valores de plastificación o máxima resistencia en las secciones críticas para cargas mayoradas. Como se ha demostrado, el enfoque tradicional conduce a mayores momentos en las vigas, y en los métodos de cálculo con programas, las losas se encuentran más solicitadas y colaboran más en el equilibrio general del momento estático total. Por lo tanto, se puede afirmar que el método de cálculo de solicitaciones tradicional no conduce a soluciones del lado inseguro en losas y en vigas.
Por último, resta analizar qué sucede con las solicitaciones en columnas calculadas por el método tradicional. El método tradicional, para evitar el cálculo de pórticos hiperestáticos, desacopla el funcionamiento estructural de vigas y columnas. No se transmiten momentos entre ellos. Es el máximo nivel de simplificación. Se transforma el pórtico en una viga continua apoyada sobre las columnas, pero a libre rotación, es decir, no hay ninguna transferencia de momentos del dintel a la columna. Algunos reglamentos recomiendan para las columnas de borde, que no tienen simetría de carga, calcularlas como si fuesen el tramo extremo de la viga al girarlas a 90 grados sin colocarle carga perpendicular a su eje. Las hipótesis de cálculo se vieron reflejadas en el armado de los nudos de encuentro entre vigas y columnas y no se corrigió con la disposición de alguna armadura que diera continuidad entre ambos. Esto dio como resultado un comportamiento híbrido. La hipótesis entonces que realiza el cálculo tradicional al considerar que el dintel no transmite momentos flectores a las columnas significa que las columnas se calculan a compresión simple. Entonces, despreciar la transferencia de momentos implica tener columnas menos seguras. La capacidad resistente a compresión simple de las columnas disminuye rápidamente con la aparición de los momentos flectores. Peor aún, en el caso de las columnas de esquina, donde hay importantes momentos desbalanceados en ambas direcciones, que generan estados de flexión oblicua que no están contemplados en el cálculo de las armaduras. Podría argumentarse que el uso de estas hipótesis no ha conducido a una falla que se les pueda atribuir. Es decir, que las estructuras calculadas con estas hipótesis han tenido un comportamiento satisfactorio. Pero dado el estado actual del desarrollo y del acceso a los programas para el cálculo, no es sensato utilizar estas hipótesis que llevan a situaciones con un alto grado de incertidumbre. Por otra parte, la ductilidad que presentan las columnas que están así armadas no permiten la formación en ellas de rótulas plásticas, hecho que de darse podría producir la inestabilidad general de la estructura por la falta de compatibilidad de deformaciones. Al calcular entonces con los programas actuales, las necesidades de armadura aumentan respecto a las que se calculaban por el método tradicional. Por lo tanto, la conclusión es que el procedimiento de cálculo tradicional en columnas deja del lado inseguro.